¿Cómo están, amigos? Esta es otra charla más de Free Comedy. Hoy tenemos un invitado. Yo siempre veía Sábados Felices cuando era niño, sobre todo con mi abuela, y lo vi muchos años. Todos los sábados. Soy muy fan de Sábados Felices, muy fan. Y hoy tenemos el primer invitado que como que complementa toda la cadena de la industria de la comedia, porque o sea, no es que sean stand-uperos, cuentachistes, o sea, todo hace parte de todo, y todo el mundo ha hecho crecer a todo el mundo, a mi opinión, ¿no? Son opiniones. Entonces, hoy tenemos un gran invitado y es un honor para mí, yo estoy muy asustado, el señor Heriberto Sandoval. No, Quique, muchas gracias. Gracias por la invitación, Quique, y aquí estamos para compartir precisamente esas experiencias. No, qué chimba que esté acá, porque es muy bacano, porque pues, por lo general estamos acostumbrados a entrevistar stand-uperos y cosas así, y gente que yo ya conozco. Obviamente yo lo conozco a usted, pero pues como si fuera un fan ahí en televisión y todo eso. Entonces es muy bacano. Antes de comenzar esto, yo ya lloré. Yo cuando era chiquito, yo veía muchos Sábados Felices. Yo me voy a poner a llorar. Ay, no, vale, espere, volvamos a grabar. ¿Has tiempo ahí mientras te recuperas? Así me acordé de mi abuela. Esas son las... Bueno. Perdón. Qué vergüenza. Qué bien, Quique. Es que yo veía mucho con mi abuela Sábados Felices, todos los sábados, que era muy niño. Mi abuela está muy enferma. Sí, es esa pasión, Oscar. Eso es una... Está muy enferma mi abuela y... Muy buena. Hasta ahorita me acordé. Qué vergüenza cuando Heriberto antes de comenzar me puse a llorar. Pero bueno, comencemos esto de una vez así como por el principio. ¿Usted era chistoso en el colegio cuando estaba en el colegio? ¿Sabe que no? Yo no era... Sí era un poquito extrovertido, pero extrovertido como para comunicarme masivamente. Sin embargo, ya más cercano, en círculos más cercanos, demasiado tímido, pero demasiado. Era muy tímido. Con las chicas, con los compañeros me costaba mucho hacer empatía y bueno, la verdad, y chistoso tampoco. O sea, yo llegué a esto del humor más por el folclore que por otra cosa, más por imitar gente que hacía cosas no de humor, sino que hablaba rápido o buscando una voz, pero no tanto ni el chiste ni el humor. O sea, a esto llegué como por una evolución así, ir buscando como cositas como alternativas. Pero que uno desde niño diga, no, yo era una candela, entonces, no, realmente no. ¿Cuando usted estaba en el colegio ya existía Sábados Felices? Sí, yo conocí Sábados Felices cuando era blanco y negro. Ok. Pero cuando yo conocí la televisión, porque yo soy de una vereda, yo soy del campo, Okay. y en el pueblo tampoco había televisión, Okay. Entonces cuando yo conocí el televisor como tal, que era blanco y negro, Sábados Felices llevaba ya 3 años al aire, Okay. O sea, fue en el año 75. Yo estaba haciendo ya noveno bachillerato, y ahí conocí la televisión, y ese fue uno de los primeros productos que vi. Y me pasa como cuando Quique habla de eso, me llamó la atención y me parecía tan interesante esas propuestas de esos señores haciendo cosas, haciendo reír, y realmente tenían una carga impresionante que a mí de una vez, eso sí me cautivó y eso sí me motivó de pronto a irme más hacia el humor. Okay. ¿Y cómo se recuerda ese programa? ¿Cómo era? ¿Era el mismo formato? ¿Cómo era el formato en esa época de Sábados Felices? No, era un formato muy sencillo, demasiado sencillo. Había una sección que se llamaba Los Cuentachistes, lo patrocinaba Cigarrillos President. Okay. Ahorita es un contrasentido. Okay. Y entonces... Okay. Y entonces iban 5 o 6 cuentachistes, don Alfonso. Esa era la sección más importante del programa. Al punto que la gente a veces no lo llamaba Sábados Felices, sino los cuentachistes. Okay. Entonces uno escuchaba don Alfonso presentando, el siguiente humorista viene de tal parte, es el siguiente cuentachistes y tal cosa. Ese era el formato del programa. 5 cuentachistes, 2 cartas que mandaba un corresponsal. Dice el corresponsal, y una carta era para que fuera interpretada por alguno de los integrantes del elenco y la otra la carta actuada. Entonces me decían, este chiste es para que lo actúen, entonces ponían 2 o 3 actores del programa, o no actores sino los humoristas, y ellos escenificaban ese chiste, el programa. Y había 2 sketches que en principio eran humor universal,
pero a raíz de la llegada de Humberto Martínez Salcedo, el programa dio un giro a hacer humor político. Ok. Y entonces dos sketches de 6, 8 minutos, y ese era el contenido secundario, pero lo principal eran los cuentachistes. Ok. Y los humoristas se destacaban interpretando las cartas. No había rutinas como se hace hoy, que la gente salía y hacía, sale hoy, hacemos 3 minutos cada uno y listo. Ese esquema no funcionaba. Entonces, los sketches o los libretos y los cuentachistes narrado y actuado. Eso era todo el programa. Qué chimba. Bueno, había un plus ahí también, que es las delegaciones. Gente que venía desde los municipios, eso ya ha estado desde siempre, que venían Ok. a acompañar el programa. Y Eso listo. todavía pasa, ¿no? Todavía pasa, pero digamos en menor proporción. Ok. Hay un programa, no sé, no sé si lo conozca, que es el gringo, ¿no? El Saturday Night. Sí. Night Live. Creo que ese es el Saturday Night Live colombiano, ¿no? Porque es que también son como stand-uperos, sketch, actuaciones, entrevistas. Sí. Es muy chévere, pero creo que tiene más Sábados Felices, ¿no? No, O más o menos como es. más o menos son contemporáneos. Ok. Sí. De pronto, el programa americano tiene un poco más de apertura a algunas cosas. Aquí se hizo en algunas ocasiones también porque se daba espacio a un cantante. Ok. Estaba Julio Iglesias en Colombia, lo invitaban a Sábado Felices, cantaba un temita y listo. O lo llevaban de jurado, incluso participaba en alguna cosa. Entonces, ocasionalmente funcionaba la parte musical también. O un invitado aquí colombiano, los de la época de los 60, que eran contemporáneos de don Alfonso Lizarazo, entonces Harold, Oscar Golden, Claudia de Colombia, pues es cantantes de esa época, ellos iban a veces. Entonces era como lo adicional ahí. Lo adicional, ok. No, pero súper bien. Es que creo que fue muy adelantado Colombia a comparación de los otros países de Latinoamérica tener ese tipo de formatos y abrir como, y creo que gracias a eso también como que Colombia es como tan importante en Colombia, en Latinoamérica como en comedia, al nivel de México, al nivel de Argentina. Creo yo, los otros países les quedaron un poquito más atrás, desde esa raíz. Entonces, usted vio Sábado Felices y usted, aparte de Sábado Felices, ¿qué otras referencias tenía de humor para usted decir, yo quiero hacer esto? Bueno, en Venezuela había un programa que llamaba La Rochela, Radio Caracas Televisión, y el programa La Rochela era tan antiguo como Sábados Felices, Okay. pero digamos eso llegó hasta cuando inició Chávez, que ya cerraron los canales y ahí se acabó el programa. Y Venezuela también producía buenos humoristas. Okay. Aquí llegaron muchos al Festival Internacional del Humor. Entonces ese programa se tenía como referencia, pero no es que uno lo viera por televisión abierta, sino que simplemente estudiando, buscando como alternativas a nivel de Latinoamérica, había eso. Otras referencias de programas de humor que yo tenía era, por ejemplo, lo de Don Francisco, las secciones de humor, porque ese es un programa de muchas variedades. Pero en Chile sí concretamente había unos humoristas que participaban en la versión chilena del show de Don Francisco, y entonces eran un poquito más conocidos. Pero los humoristas se destacaban, por ejemplo, aquí en Colombia, uno era seguidor de los que hacían radio, de los tolimenses, Meterio y Felipe, que combinaban la música con el humor. Estaba también Ever Castro, que era un humorista uruguayo, si no estoy mal, que estuvo aquí hasta mucho tiempo, que hacían programas en radio a la 1 de la tarde. Okay. Entonces eran como los referentes de humor. Había otro también, Montecristo, desde luego. Humberto Martínez Salcedo hacía unos espacios en radio que eran de crítica, más humor político, que los hacía por Radio Santa Fe, que llamaba El Pereque, hizo también El Corcho, La Tapa, los hacía por RCN Radio y también por Caracol Radio. Entonces había mucha opción en ese sentido, pero obviamente la televisión no estaba tan desarrollada, entonces la radio era muy fuerte. Ok, la radio era más fuerte, claro. Y el costumbrismo también, que lo escuchaba uno, por ejemplo, en Radio Sutatensa, que desapareció. Radio Sutatensa tenía un semanario, El Campesino también, que hacían coplas, hacían cositas. O sea, ese era muy local, muy nacional, digamos, la búsqueda de nuestros programas. No estaba globalizado como lo ve uno en este momento. Claro, obvio, ¿no? Es que también es que el internet, entonces, estamos hablando que la mayoría de referencias era radio, ni siquiera todavía era tan fuerte la televisión. Sí. Lo que usted está diciendo. Y los periódicos era un lujo, la revista Más, pues... las revistas y todo. Sí, las revistas, por ejemplo, había la revista Selecciones, que tienen segmenticos de humor muy fino, de frases y cosas, y uno de pronto buscaba esas, si podía tener acceso a eso.
Pero y como que protagonizaban más como la pluma y los escritores y todo Exacto. eso. Y eran famosos los escritores. Aquí hubo unos escritores que hacían un trabajo diario, normalmente más humor político, pero un señor que llamaba Alfonso Castillo Gómez, que escribía una columna en El Espectador todos los días, y escribía una columna en El Vespertino, y escribía otra columna para un periódico que era El Colombiano, creo, de Medellín, y hacía 3 columnas el mismo señor y con diferentes. A las 7 de la mañana ya están publicadas esas columnas. Bueno, El Vespertino sí era a partir de la 1 de la tarde. Y pero todos los días lo hacía. hacía ese señor todos los días una producción. Un señor que llamaba Lucas Caballero, Klim, que era del poder, del establecimiento, familiar de López Michelsen. Y él era un crítico, pero fuerte de esas personas. Entonces todos los días también escribía su columna. Entonces a ellos lo leía uno. Daniel Samper Pisano. Ok. Entonces la televisión, obviamente redes, nada. No, pues no El que salía en televisión se volvía famoso porque es que no había sino 2 canales. Uno salía en televisión un sábado y al lunes siguiente todo el mundo lo veía. Y no había nada más que ver. No, en Es televisión no había más que entretenimiento ver. número 1 en el país. Claro. 2 canales, primero se llamaron 1 y A, después, primero se llamaron el Canal 1 y el Canal 2, después el Canal 1 y el Canal A. Y había después la señal institucional y no había más. No había nada más. O sea, era por ahí o por ahí. Sí, sí. Esa era la única. No, pues es que todo eso lo hace ver mucho más complejo. Yo siempre lo he pensado así. O sea, hoy en día es como, no, pues, como que ya no se valora tanto lo fácil que es y lo democratizado que está todo para Sí. uno poder acceder y crear contenido. Pero es que esa vez era así, no había nada más y también tenía sus limitantes, también podía Claro. tener sus ventajas porque sí o sí se volvía famoso, Sí. pero también sus limitantes eran mucho más grandes, creo yo, es muy difícil, es demasiado difícil. Y usted salió del colegio y la primera opción para usted fue ser comediante o usted tuvo otras opciones en su vida antes de ser comediante? No, yo tenía otras metas, o sea, Ok. comediante nunca la tenía como opción de vida, como de profesión y demás. Yo simplemente quería ser locutor y de hecho fui locutor y fui Ok. locutor de esos clásicos que daban la hora en La Voz de Colombia a las 10 de la mañana, 25 minutos. Escuchamos a Julio Iglesias, Río Rebelde y pum, ya eso Uy. era. Y uno duraba 8 horas haciendo eso. Ok, qué re Y dando bien. paso a comerciales, y yo fui locutor con licencia, que tocaba licencia en esa época. Ok. Presentar un examen al Ministerio de Comunicación, le daban licencia. Y mi meta era ser periodista, pero resulta que en esa época no había periodismo de noche y yo tenía que trabajar para poder estudiar. Ok. Entonces yo estudié lo más afín que encontré al periodismo para que fuera de noche y estudié publicidad. ¿Y Publicidad y dónde lo estudió? ¿Acá en comercialización. Bogotá o en...? Ya aquí en Bogotá. Ah, ok. Sí, no, yo tan pronto terminé bachillerato, arranqué para Bogotá, porque había estado hacía como unos 5 años y me gustó la ciudad, una ciudad como con muchas oportunidades. Veía uno que la gente se empeñaba así, a pesar de que no estuve sino como 2 meses, pero me pareció una ciudad interesante, entonces me fijé como meta terminar el bachillerato y llegar aquí a Bogotá. Eso. Y eso fue lo que hice. Y una vez trabajaba en el día y estudiaba en Estudiaba la noche. sí. Publicidad. Sí, pero lo de locución lo hice antes. O sea, yo estudiaba de 4 a 6 de la tarde locución y de 6 y media a 10 y media publicidad. Ok. Y trabajaba de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Eso es una cosa exagerada en ese sentido. Pero terminé esas 2 cosas y en el intermedio de eso, a mí me gustaba lo que hacer retahílas, que es Ok. hablar rápido, porque el Santander hila una cosa con otra, a veces sin sentido, y me gustaba mucho porque yo veía a los culebreros que llegaban a San Andrés, a mi pueblo, a fregar allá, a hablar, a vender ropa, quieta Margarita, que antes de nacer vos nació el Redentor del mundo, pero no sacaba nunca la culebra ni nada, pero era solo ese amague, y me parecía muy curioso, entonces yo fregué con eso, pero no le metía humor todavía, solamente ese costumbrismo. Y un día yo dije, voy a ir a Sábado Felices porque veía el programa, siempre me gustó. Y le siguió viendo todo. Lo seguí viendo todo el tiempo y los sábados me divertía bastante y todo el mundo viendo ese programa. El rating era de 85% Sábado Felices y 15% el enfrentado. Ok. Eso era una locura. Entonces Y yo... se llama el enfrentado porque nunca nadie supo que Sí, hubo el otro lado, nunca. claro. Claro, y cuando eso se hacía una medición manual y demás. Entonces, en ese intermedio yo estudiando las 2 cosas, publicidad, y un día dije, yo voy a llevar unas retahílas que me gusta hacer por ahí porque me había aprendido como 5 o 6 cosas de eso. Y un día los llevé y pues después de un poco de obstáculos, porque al principio esa fila era desde el piso tercero de la calle 19 con tercera, uno hacía fila y bajaba las escaleras de los 3 pisos y llegaba uno a la calle 19 y la fila seguía ahí. Ay, Un montonón de gente haciendo ese casting. Y había 2 señores ahí, y yo siempre llegaba, estaba como la mesita acá, aquí estaba Óscar Meléndez, y aquí estaba el Topolino Zuluaga, ellos 2 eran los que hacían la audición.
Y a mí siempre me tocó con el Topito, y el Topito decía, pues eso está bueno, hermano, pero eso no tiene casi chiste. Ay, bueno, listo. Pero yo seguí insistiendo hasta que llegué una vez donde don Oscar y le presenté, y dijo, no, eso está muy bueno, lo grabamos el sábado. Entonces, fíjese que son dos visiones ahí. Claro, sí. Una persona, pues, y son criterios. Sí, claro. El otro señor dijo que eso no servía, este man de una. Y grabamos y yo empecé a ganar y yo siempre ganaba. Entonces yo iba cada 2 meses y duré como 3 años ganando siempre que iba. Pero en esa época no se quedaba uno defendiendo, solamente iba otra vez y si participaba ganaba ese, pero los otros eran participantes diferentes. Ok. Entonces, ¿cómo llegaron a la final o algo así? No, ¿No había final? no había final. Ah, Después ok. de eso empezaron a hacer algunas finales. Ah, ok. Ya decía, bueno, vamos a llamar los más destacados del año. Entonces venga usted y así hacía una final Ok. para dar unos pasajes a San Andrés, a Cartagena. Bueno, esos eran los premios. Chévere. Ok. Entonces, eso ya empezaba uno como a destacarse un poquito, pero yo duré mucho tiempo concursando. Y concursaba porque le gustaba. Sí, porque pero yo no dejé el estilo. O sea, lo que pasó fue que después empecé a ponerle a esa misma retahílas, ponerle humor. Entonces ya al colocarle humor eso creció en calidad un poquito. Ok. Y yo hacía composiciones, por ejemplo, una historia sobre los países y ciudades del mundo, una historia sobre los puentes de Bogotá, sobre la actualidad en Bogotá, una historia sobre los componentes del cuerpo humano, sobre las partes del carro, un poco de rebusque de cosas para poder ir armando la retahíla y ponerle un poquito de humor. ¿Qué lo hacía insistir? Usted siempre ganaba y siempre le daban un premio. Sí, me ¿Usted daban lo un hacía premio. era porque le gustaba, porque quería seguir haciéndolo o por el premio? Pero no, todo, por todo. Por todo, Me ok. gustaba que lo reconocieran a uno. Ah, claro, ya como Ya uno comenzaron a como reconocerlo. buscando eso, buscando que el premio también, pues no era muy bueno, pero me ayudaba mucho, porque con un premio eso me ganaba lo del sueldo del mes, o sea, sí era Ok. bueno. Y aparte de eso, me ayudaba para el estudio, pero ya me empecé a interesar por el programa. Ok. O sea, después de que yo decía concursar, yo digo, pero no es tan complicado, o sea, me gustaría como estar en el programa, pero pensándolo solamente, y seguí concursando. ¿Y ya existía un elenco fijo de Sábado Felices? Sí, un elenco, pero era muy pequeño, era un elenco de 10 personas máximo, y representaban algunas regiones, tenían unos estilos especiales, y tenían también unos perfiles que a mí me parecían muy buenos, y entonces uno empezaba como a interesarse, pero yo decía, la alternativa que yo puedo manejar ahí es a través de los libretos. Claro. En esa época existía la campaña Él lleva una escuelita en tu corazón, no sé si Kike alcanzó a conocer esa Claro, parte, obviamente, sí. que era visitar un pueblo, se hacía un Partidazos. partido en la tarde, en la noche se hacía un show, se recolectaban fondos y todo se aportaba para una causa. Ok. Por ejemplo, para hacer el salón de quinto B que faltaba porque los niños quedaban muy listos, se hacía esa campaña y nosotros no cobrábamos nada, ni siquiera nos tenían que pagar el desplazamiento allá, uno conseguía lo del pasaje, eso era una cosa Una causa social de interesante, sí. ustedes. Será muy chévere. Antes de que se me olvide, ¿usted cómo ensayaba lo que iba a decir antes? Porque es que a lo último, uno para hacer comedia necesita un feedback de un público. ¿Cómo ensayaban eso? O sea, ¿usted cómo sabía si era chistoso o no? ¿O si funcionaba o no? ¿Usted cómo sabía eso? No, eso era un riesgo. Nunca se probaba Ok. con nadie. Yo las escribía, las memorizaba, pero yo nunca probaba, no tenía cómo. Simplemente cuando presentaba la audición, ahí listo. Ahí era se la sabía. primera prueba. Y el examen realmente era frente al público, ya Ok. con el concurso. Pero de pronto sí tenía uno la seguridad que me daba era que Oscar Meléndez, que fue con quien, y él era el que coordinaba la sección de los cuentachistes, después me llamaba. Decía, Sandoval tiene algo para esta semana. Entonces eso ya daba una seguridad porque le tenía confianza a uno. Entonces yo decía, Claro. no puedo responder. Esa era como Un la prueba. validador. Sí. El validador Listo, ahí. entonces yo tengo algo para esta semana, claro. O si no, me ponía a trabajarlo y llegaba ya. Y el tema también es que, como era tan cerrado el programa, entonces lo que salía al aire era lo que uno podía, lo que uno pensaba que se podía compartir. Pero los humoristas tenían su show guardado. Y como no había cómo fuera a filtrarse eso, porque no había por dónde, entonces había chistes que eran muy del personaje y eso siempre que iba entre un público aparecía como original. No se quemaba mucho el material. Hoy día Ok. con una red usted cuenta alguna cosa y ¡prr! Se volvió Sí. se volvió de dominio público y duró un tiempito.
Lo que pasa es que el reciclaje que se hace, de pronto la retroalimentación y el volver a componer sobre lo que ya es una cosa que uno puede hacer y es un plus. O lo hacen los muchachos, los que están trabajando hoy. Claro, y es que eso era lo difícil, ¿no? Porque en esa época como, o sea, eran cuentachistes muy específicos y a lo último los chistes se volvían de dominio público, como usted dice. Sí. Uy, sí, claro, era muy difícil, yo no había pensado en esa parte, es muy complicado. Yo le hago otra pregunta, en esa época, o sea, usted ya participando, bueno, constantemente y todo eso, ¿salían shows? ¿Lo contrataban para shows? Había unas cositas, estando como concursante, sí. Lo que pasa es que yo era muy escaso en esas cosas. Nunca armé un show como de una hora porque mi aspiración no había sido como esa. Entonces yo dejé pasar mucho tiempo para armar un show. Entonces, mientras yo concursaba, la gente me decía, no, que es Sandoval, allá donde trabajaba y en todo lado. Entonces yo iba y mi show era 6 retahílas y eso era todo. Okay. Eso se iba a media hora y ya. Después de que empecé a mirar como que sí, oiga, hay unos perfiles, yo empecé a imitar personajes. Y entonces con las imitaciones se me amplió un poquito más eso. Después monté unas historias como lo que podemos llamar hoy una rutina, pero era más una secuencia de anécdotas y le metía humor a esas anécdotas, ya armó el show completo. Era un show que tenía algunos chistes aislados, que tenía las retahílas, tenía las imitaciones y ya remataba con unas anécdotas, entonces ya se volvió un show completo, ya se volvió sí. robusto el Sí. show, ya había shows, pero sí, pero la gente los llamaban, Sí, los sí, lo llamaban a uno, claro. Entonces se presentaban normalmente No, en empresas. en empresas, Lo que corporativos. básicamente salía en empresa era corporativo, que aún funciona eso muy Sí, bien. claro. Pero, por ejemplo, el llenar teatros no era la costumbre de los humoristas. Okay. Lo hacíamos en el Festival del Humor, sí, porque venían los internacionales de toda Latinoamérica, venían de todas partes, venían unos colectivos de Rusia, venía gente de Francia, y entonces en esa época, que era el Festival del Humor, sí se llenaban los teatros, el Teatro Nacional, el Teatro La Castellana, el Jorge Eliezer, y los teatros de las ciudades, como el Teatro Jorge Isaac de Cali. Okay. Entonces ahí sí se hacía, ahí sí se hacía teatro. Bastante, sí. Ok, bueno, entonces era más común como los corporativos y todo eso. En bares nunca los llamaron. No, de pronto había negocios que hoy vamos a celebrar el Día de la Madre en un establecimiento, bueno, y vamos a presentar estos, ahí iba uno, ahí estaba. Okay, pero okay. Además que por eso yo admiro tanto a la gente que hace stand-up hoy día, porque se prueban en muchos escenarios. Van allá, el Open Mic, me voy a parar en tal parte, Son hacen afortunados. el trabajo. Sí, no, y además a riesgo propio y uno ya... a mí me parece muy chévere eso, porque esa es la pasión por el que le gusta la comedia. Claro. Nosotros de pronto nos quedamos cortos en eso, porque uno era muy conformista con lo que hay allá. Eso era también una cosa como negativa, entre comillas, Sí. porque uno como que se conformaba con el trabajo que tenía ahí, Sí. y como que yo me muevo aquí nada más y listo. Sí. Pero esa ambición de buscar más cosas, de espacios, contenido, material, también se habría podido hacer en esa época, pero de pronto no Sí, era, sí, la podía hacer, pero es que no era ustedes menos- vivían en otro Sí, contexto. claro. Sí, y se desarrollaba la industria en otro contexto. Claro. Era muy difícil, como decir, vamos, era muy difícil que pasara eso, Sí, creo sí. yo. Pero igual todos tienen sus formas y todos los caminos de valor es lo que es lo importante. Yo le hago otra pregunta. ¿Usted comenzó a ser libretista cuando estaba en el elenco? Bueno, escribir, cuando entró en el elenco o antes. No, yo empecé mucho antes Ok, mucho antes. y me rechazaron libretos durante 2 años. El libreto no es eso, no es lo que sirve, no es lo que buscamos acá. ¿Y usted aprendió a hacer libretos por la carrera de publicidad o cómo aprendió usted a hacer eso? Bueno, yo aprendí a hacer libretos, lo formal lo estudié en un taller que hice en la Universidad Javeriana con Marta Bocio, una Ok. libretista de la época. Okay. Allá aprendí con ella en la parte formal, los esquemas, donde se podía, porque los libretos en esa época estructura y eran todo muy eso. largos, Okay. los de Sábado Feliz, entonces necesitaba un esquema. Y lo de contenidos del humor me fue moldeando don Alfonso Lizarazo, porque es que el programa tenía unos requerimientos, a pesar de que los sketches eran largos, se necesitaba que tenía abundante humor, porque eso cada 20 segundos había una punteta. Entonces, yo empecé a presentar propuestas, me las rechazaron al tiempo, me aceptaron un par de libretos muy buenos, pero el resto así como muy flojitos. Entonces, después de que ya presenté como durante 2 años,
le cogí el tiro a los sketches y ya don Alfonso no quería sino que yo hiciera libretos, entonces ya me faltaba era tiempo. Por eso yo ya me retiré de los trabajos y empecé a trabajar en Sábado Felices ya de lleno. Por los libretos. Sí, por los libretos, pero yo me vinculé al programa a través de la campaña de las escuelitas. Realmente a mí no me llamaron, oiga, venga, usted integra el elenco, le vamos a llamar. No, realmente eso no pasó. Yo lo busqué. Y lo busqué primero con la campaña de las escuelitas porque a mí me invitaron un día por allá a San Gil, no había arquero, entonces yo dije, yo tapo. ¿Qué tal es esto? Y yo me quedé de arquero. ¿Sí, cuando les toque ser el arquero, ya saben que hay una oportunidad ahí. Y duré como 4 años de hacer al arquero titular, porque el que iba era un señor normalmente que lo llevaban, pues, y era buen arquero, pero no tenía nada que ver con el programa. Entonces don Alfonso dijo, usted más o menos tapa y tiene que ver con el humor, entonces me empezaron a llevar y yo me quedé. Después ya con esa confianza en las escuelitas y el contacto con los compañeros y demás, entonces yo empecé a afinar más ya lo de los libretos. Okay. Y después don Alfonso me invitó, pues quiero, haga unos, en esa época toca tener licencia de actor también. Okay. Entonces, bueno, vaya haciendo unos pinitos aquí como extra, porque como actor todavía no se puede manejar acá, entonces fui entrando así. Y ya después combiné las dos opciones y decidí dedicarme a Sábado Felices. Cambiar un trabajo que yo tenía, que era gerente comercial de una editorial donde me pagaban muy bien. ¿Era gerente comercial de una editorial? De una editorial, sí. Me pagaban muy bien y me fui a ganar el 10% de lo que me ganaba en esa empresa. Uf. O sea, retroceder en la parte económica y los sacrificios con la familia, con los compromisos de arriendo, de todo, pero el gusto por el humor, por la pasión. Sí, claro. Entonces, yo arriesgo lo que sea y obviamente con consecuencias, pero porque la señora también, bueno, ¿pero qué? O sea, pero porque son las decisiones tan incoherentes. ¿Yo qué? Y aquí qué, los compromisos. Sí. Usted no está solo en este mundo. Sí, si las decisiones estaban solitas, ¿quién los manda a tener mujer? Ay, no, o sea, el 10% de lo que se ganaba. Sí, eso es más o menos la proporción, pero yo decía, no, yo me arriesgo. Quien no arriesga una hija jamás tiene nietos, como decía la abuelita. Entonces... ¿Y usted también le tocó sacar licencia de actor para estar en los sketches y todo eso? No, ya empezó a... ¿Usted cómo descubrió que podía hacer imitaciones? Ahí sí era como tratando de demostrar algo. No es que me gustara tampoco la imitación y que fuera tan talentoso para imitar, pero yo empecé a buscar cosas y en ese momento había los presidentes, había algunos ministros, había personajes, periodistas, presentadores de televisión, que era más o menos lo que uno veía, lo más inmediato. Había un presentador que se llama José Fernández Gómez, había un periodista que se llamaba Germán Castro Caicedo, muy reconocidos. Sí, claro. Entonces, si uno lograba imitarlos a ellos, claro, encontraba ahí como eso. El presidente César Gaviria, por ejemplo, yo viví mucho, todo el periodo de Gaviria, presidente, en Sábado Felices yo duré imitándole, entonces eso me dio estabilidad. No, pues claro, es que, y también creo que la responsabilidad de imitar a un presidente era muy difícil. Claro. Y usted era referente porque pues, todo el mundo veía Sábado Felices. Claro, y a Gaviria sí fui a imitarlo estando él ahí, de frente. Allá en Palacio de Nariño, en una novena, sí. Tocó preguntar ahí que si él dijo, no, sí, pues hágale, que imite. Y pues claro, todo el mundo, porque era una imitación, no era fácil y además no era cómoda, porque claro. Esa era una caricatura, imitar a Gaviria. Entonces, todo ese tipo de cosas funcionaron, pero yo imitaba también a Belisario, imitaba a todos esos personajes que estaban y que uno de pronto podía aproximarse. Y tocaba llevar la propuesta, don Alfonso, yo tengo ese personaje, así de pronto, todavía le falta... a Darío Arismendi, que era también el conductor hacía programas ahí en televisión. Todos esos personajes los tenía para esa época, pero para Sábado Felices. En los shows imitaba unos 2 o 3 que tuvieran así como el más peso y ahí se incorporaba también esa parte. Ok, y usted se metió en el elenco de Sábado Felices y ya salieron más shows. Sí, no, ya estando trabajando ahí, obvio, ya primero estaba uno vinculado al programa de tiempo completo, segundo, ya uno buscaba otras opciones, entonces empecé a escribir obritas de teatro, para los compañeros, oiga, montemos una cosa por ahí, entonces ya más o menos, montemos algo para una empresa, listo, esto lo podemos vender cuando vayan a hacer un lanzamiento de un producto. Okay. Alcancé a trabajar con Don Chinche, con el Culebro Casanova, yo les hacía la obra o lo que pedían y me dejaban trabajar ahí, entonces ya iba uno con 2 cosas. Con el libreto y con personaje. Con el libreto y con personaje, claro. Ok, re bien. Yo le pregunto una cosa, ¿qué es lo que yo más admiro de toda la parte de los comediantes de Sábado Felices? Y es, ¿cómo son esos shows de esos pueblos?
Eso es muy difícil, porque eran tarimas populares de fiestas de pueblos. Claro. Y ustedes los contratan para eso. O sea, creo que las tablas supremas son esas. Porque puede venir un chino con un bar con 10 personas y los borrachos que le van a poner cuidado. Pero un pueblo son 2.000, 3.000 personas que están bebiendo, que acabaron de pasar después de un grupo vallenato o algo así. ¿Cómo manejan eso? Es muy difícil. No, en los pueblos hay varias cosas. Uno ya por la experiencia quiere arrancar, por ejemplo, si es la feria y fiestas y empieza el evento a las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana, entonces, oiga, déjeme salir De primero. porque la gente no está tomando. Con un poquito que sea uno coger ventaja, ahí ya perdió el año. Y lo peor es cuando empiezan a gritar música, que le ha pasado a todo el mundo. Ok, no, pues Entonces, claro. llevar una orquesta o llevar una guitarra, cuando empiezan a pedir música. Claro, las herramientas de ustedes eran como meter música dentro del show Sí, sí. para interactuar mucho más con las personas. Claro, además son públicos muy heterogéneos, porque hay niños, hay señoras, ahí está el crítico, normalmente la tarima queda al pie de la iglesia, de la parroquia está el cura pendiente, Sí. entonces hay muchas situaciones ahí alrededor de eso, y en los pueblos eso siempre será, aún en este momento, pero en esa época pues era bien complejo, aunque había personas que tenían un show subidito de tono, por ejemplo cuando Álvaro Lemos llegaba, hacía el show igual para todos lados, entonces... Sí, eso es lo que haya, Lo ya que este es mi esté, show lo que fue, donde caiga. Esto es lo que tengo y ahí va la hora completa. Y eso es lo que hay, ténganlo. Entonces, poco filtro de parte de uno también. Y también uno tenía ya mecanizado un show, un contenido y lo hacía. Claro, y cambia mucho. Obviamente la entrega que ustedes tienen que dar en televisión porque tienen que cumplir los parámetros para televisión, ¿sí? Que eso también me parece otro escalón que lo hace mucho más difícil, que es hacer humor sin usted poder ser usted o decir lo que usted quiere decir, sino que tiene que ser con estos parámetros. Y lograrlo es mucho más difícil, ¿sí? Sí. Entonces, no sé, yo escucho muchos comediantes que critican y que, ay, no, que esos que no dejan. Pues, marica, o sea, creo que es una dificultad más grande, usted poder comunicar con limitaciones, pero que lo logre, ¿sí? Y que la gente diga, oiga, qué chévere eso. Es muy difícil. Sí, lo que uno debe tener es la apertura a irse adaptando a cada situación, porque esto mutó. Hace muchos años, cuando nosotros comenzamos en Sábado Felices, se podía hacer humor de manera ilimitada, entonces se podía burlar de la población LGBTI sin ningún filtro, la comunidad afro sin ningún problema, con los políticos ni se diga, la religión de alguna manera se permitía que se hicieran cosas, pero cuando empezamos a tener todas esas limitaciones, entonces ya los colectivos a protestar, llega la Constitución de 1991 y su desarrollo, y eso va afectando todo el tema de la comedia, por decirlo de alguna manera, en general del humor, entonces se van colocando esas dificultades. Por otro lado, aparece la música, que cuando uno cogía una canción de Shakira, la parodiaba, le hacía lo que quisiera por ahí y la actuaba y no pasaba absolutamente nada. Al contrario, el cantante decía, metan mi disco allá y cambien la letra para promover mi LP. Claro, claro. Mi larga duración que tengo ahorita, o el CD, o el cassette que voy a lanzar ahorita. Entonces la gente le gustaba eso, pero no, después viene lo de Psycho, así que uno no puede tocar ni siquiera, no sé cuántos compases y demás. Entonces la música cero. No se puede utilizar ni siquiera para reforzar un apunte. Que ustedes vieron fue un proceso de limitación. Sí. O sea, ustedes estuvieron cuando podían hablar más y comenzaron fueron a limitarlos. Claro, y uno escuchaba, pues, obviamente, protestaban algunas personas, las que tenían el poder. Por ejemplo, desde el gobierno, del Ministerio de Comunicaciones, alguna vez nos tocó rectificar, yo siempre lo cuento porque nos tocó rectificar por un chiste que se hizo, que un señor se ganó, hoy día es un chiste clásico, pero en su momento... que un señor se ganó la lotería, estacionó el carro en la Plaza de Bolívar y llegó un policía y le dijo, usted no se puede estacionar ahí porque por aquí pasan ministros, pasan magistrados, pasan congresistas. Y, tranquilo que el carro mío tiene alarma. Ese fue el chiste. Ya hoy día eso es chiste. Pero en su momento llegó un comunicado del Ministerio de Comunicaciones, por favor no se pueden referir hacia las personas, entonces necesitamos que rectifiquen a la misma hora y lo que sea, y tocó hacerlo. Ay, fue madre. Pero era un chiste. Sí, es un chiste. Pero entonces, yo lo que decía, nos tocó rectificar por eso, pero nunca una comunidad de representantes de los afro hizo eso o lo solicitó, porque
porque hasta cuando no llegó la Constitución del 91, que fue todo ese tipo de cosas de respeto a los derechos y demás, se empezó a subir eso y pasó a unos grados que a veces uno dice, no, es que no se puede decir nada. Pero aún en medio de eso, lo que usted dice aquí, que aún en medio de eso logra uno algún producto. No del mismo impacto, porque hay que reconocer que esos impactos no son los mismos por la competencia, entre otras cosas. Claro. Hay opciones en muchos lados, pero nuestro producto sigue siendo ahí, sigue estando ahí. Sí, claro. Posicionado muy bien. Número 1 fines de semana y demás, por lo menos en televisión abierta. Sí. Entonces... Y con las limitantes que tiene. Claro. Es muy difícil, es como competir, todo el mundo puede competir con todo lo que tiene y usted le estaba con las manos atrás. Claro, es más difícil, es mucho más difícil, claro que sí. ¿Cuál cree usted que ya después de posicionarse como comediante, como libretista, imitando y todo eso, cuál cree usted que fue su momento más rockstar? Porque pues usted ya lo tenía que conocer demasiado. Sí, pero para mí y siempre he dicho, valió la pena dedicarme al humor y estar trabajando en Sábado Felices por un personaje que se llama Pacífico Cabrera. El de la Chivita. El de la Chivita. Es un personaje que, independientemente del contenido de humor que haya tenido en el programa, del efecto social que tuvo, de apoyar a las víctimas del conflicto, incluso para mi realización, ese personaje es por encima de todo. Porque yo logré unas cosas demasiado importantes con eso, incluso hice un acompañamiento a la ley de desplazamiento forzado, la primera ley, la ley 387 de 1997, que es la que contiene el desplazamiento. Yo fui invitado a socializar eso en la academia, en la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, porque como fui tratando ese tema, ese personaje se creó por un requerimiento que nosotros hacíamos. Siempre buscábamos los temas de actualidad y tratábamos de representar eso esa semana. Y en una semana empezó a crecer el desplazamiento hacia Bogotá, mucha gente, y en los semáforos llenos. Entonces el fenómeno lo destacaron los medios. Entonces yo dije, voy a hacer esa crítica a través de un personaje. Entonces, yo pues no sé, ese sentido crítico, yo supe que usted también es abogado. Sí, sí. ¿Comenzó a nacer también desde que usted desde que fue abogado? Yo estaba estudiando todavía. Okay. Ese personaje lo creé cuando estaba estudiando, pero yo estaba ya en la universidad, entonces eso me alimentaba más, como yo decía, a través del humor se puede lograr otra cosa. Claro, ese pensamiento crítico sí, ya sí. es... Sí, y entonces a salir a entrevistar, a cuestionar, primero imitábamos al procurador, al defensor, imitábamos al presidente del Congreso, a todos los personajes que tenían que ver con desplazamiento, los personeros. Pero después ya el personaje se posicionó tanto que ya me llamaban para hacer eventos. Pero diga que necesitamos hacer tal cosa, o para lanzar un producto agropecuario, también iba yo hacia. O sea, se abrieron muchas opciones. La iglesia para promover el Día del Migrante, también hicimos esas cosas. Entonces... Usted los entrevistaba también, ¿cierto? Sí, yo a políticos y todo eso. Pero directamente a ellos, ya no invitados. No, entonces empezamos a ir allá donde ellos y a la gente a reconocer. Y yo, como dicen entre comillas, les daba duro con las preguntas y todo eso, pero no había molestias. Sí. Y no había, porque a mí siempre me preguntaron, oiga, ¿usted no lo amenazaron por eso? Nunca nadie me dijo nada. Y eso le daba duro con la Chivita. Claro. Y la Chivita podía meter lo que sea en edición. Las más comprometedoras las hacía la Chivita. La Chivita, claro. Y me tocaba hacer la edición después porque esa voz la hace Polilla. La sigue haciendo Polilla. ¿Polilla hace la voz de la Chivita? La voz de Colombianita, sí. Ah, sí, Polilla, Colombianita claro. Se llama la sí, Chivita, sí, señor. Ay, yo no sabía que Polilla hacía eso. Sí, y muy bien, o sea, Polilla, aparte de eso, nosotros trabajamos, yo todavía hago eso para Noticiero de la Cámara, hacemos ahí unas entrevistas, pero ya digamos que no es el mismo impacto del personaje. Pero para retomar la pregunta, sí, realmente valió la pena por Pacífico Cabrera y siento que él aportó bastante al problema o sea, ninguna solución, pero por lo menos visibilizar a las víctimas del conflicto. No, sí, claro, es que ya visibilizarlo ya es mucho y también es que yo siento que al burlarse, por ahí estaba viendo en un podcast, como que hacerlo con humor y decirle eso de frente a los políticos es humanizarlos más. Sí, sí. Y como volverlos como, oiga, somos iguales, o sea, ustedes no son dioses ni nada por el estilo. Porque eso hacían con los reyes, lo mismo los bufones, ¿no? Los bufones tenían esa misión. Esa misión, exacto. No, pues muy áspero, muy áspero. Usted, yo tengo entendido que usted es el director de casting de Sábado Felices, ¿sí? ¿O cuál es la labor suya y cómo es? Sí, yo manejo el casting. Momento, ¿cierto? En este momento con el director del programa.
estamos manejando el casting para las personas que participan en la sección de los cuentachistes, que es un segmento que queda de media hora todavía, para las personas que hacen nuevas propuestas. ¿Cuándo se comenzó a ver la evolución, o bueno, la evolución no, cuándo se comenzó a ver como la integración del stand-up comedy en Sábado Felices? ¿Quiénes fueron los primeros que usted vio allá tratando de hacer stand-up? Bueno, de los primeros, Chester. Bueno, Claro. Chester hacía como cuento comedia, pero Sí. igual la cuentería es muy Sí, ligada. pero digamos, él pudo hacer un enlace Ok. entre esas dos disciplinas, porque él era cuentero, ¿no? Sí. Inicialmente. Era el cuentero, alcanzó a ser de los clásicos, que es la historia con un remate, con un mensaje. Ok. Después empezó a combinarle eso como con algo de humor, y luego el stand-up también, o sea, Sí, es un tipo de stand-up, claro que Sí. sí. Es como storytelling. claro. Pero sí, claro, Chester. Claro que Chester. sí, tiene razón. Yo me imaginé que llegan a hablar por allá Ibrahim, pero Chester. Sí, Claro, Chester. No, pero después de eso, pues imagínate toda la cantidad de personajes que han estado ahí, que han ayudado digamos, al contenido de Sábado Felices desde esa disciplina, que es diferente, pero es muy interesante. Sí. Y que nosotros no nos podemos o no nos pudimos apartar de eso, porque uno no puede ser selectivo con eso ni decir, no, esto se ha hecho así y mientras yo estoy aquí se ha hecho. No, esas propuestas son muy buenas Ok. y son bienvenidas, y se han destacado muchas personas ganando. Sí. Por ejemplo, uno de los personajes que más por ejemplo, el Diablo. El Diablo, que sí. usted es- Jorge Torres. sí, Jorge Torres. Que también se pareció a algo lo de Chester. Sí, Creo sí, yo sí, que es como por el también. estilo. En que hoy en día la proporción de los casting, ¿qué tanto son personajes tradicionales de lo que era de lo que es Sábado Felices o qué tanto porcentaje es como los que hacen stand-up? En la sección de los cuentachistes. No, en los casting. Los que En ustedes- los castings, claro. en los ¿Qué casting porcentaje ya. son de personajes así? Porque todavía hay muchos personajes. Sí, O sea, yo vi que no sé que el señor Lee, creo que Pato es otro Velázquez, personaje, sí, Parkinson también es otro personaje, y todos han ganado lo de Sábado Felices. Pero entonces, ¿qué porcentaje hoy en día en casting hay de stand-up y de Yo- personajes? es que yo puedo hablar de un 60-40. Hay unos personajes de stand-up que presentan la ¿Ahorita hay más propuesta. stand-uperos? Sí, Ok. más stand-up. Y eso ha sido un progresivo, ¿cierto? Sí. Antes eran más personajes. Claro, más personajes y cuentachistes y eso. Pero es que también hay personaje y hay stand-up. Por ejemplo, Camilo Sánchez es un personaje. ¿Le parece? ¿Le parece que Un Camilo es un personaje? A mí me parece que él con lo que va como Camilo, Sí. que yo le hice la primera audición y me pareció, pensé que estaba mamando gallo y yo decía, pues este muchacho, qué volumen, Ok. qué volada, o sea, todo lo que tenía, yo decía, increíble, y yo pensaba que estaba haciendo estaba haciendo algo pues Estaba como para fingiendo. llamar la atención y eso. Lo llamé a Camilo después, no, dijo, no, sí. Y empezó de una vez con esa fuerza y ya. Pero eso es de los que rompen esquemas y pasan derecho y hacen de todo, pues. Pero sí, es que sí, pero yo creo que es algo en él, ¿no? Como que no es solo tener Tourette, porque sí, el Tourette Sí. obviamente como que uno lo identifica, pero pues, o sea, digamos, hay otro caso que es el de, nosotros lo comparamos mucho acá hablando Sí, sí. del stand-up, está Johnny, que era otro. Johnny, Sí, Johnny Rodríguez. Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Johnny, ¿sí? Que también creo que en esa época el chino estaba bien talentoso y todo, y un Camilo Sánchez? Porque pues creo que solo con verlo la primera vez uno sabe que Camilo Sánchez es una estrella gigante. Sí, sí. Porque pues así me lo está describiendo usted. Claro. El otro también, pero ¿qué cree usted que trabaja haciendo casting y todo eso, que me parece muy difícil? ¿Cómo usted dice, oye, este man tiene esa estrella? ¿Cómo Claro. qué hace para identificar a esa persona? No, lo que pasa es que son los contenidos. Ok. Los contenidos. Ese desfile de apuntes de Camilo en cuestión de 3 minutos es pa, y con todas las cosas y más el movimiento y demás, eso de una vez rompe todo. Johnny también, pues de pronto tiene todas las limitaciones y se burla de todo de las situaciones, de lo que le pasa, de su cuerpo, de las relaciones con la familia y demás. Todo eso lo hace, de pronto el impacto es menor, Sí. pero yo pienso que es el mismo esquema para manejar situaciones así. Es muy difícil saber eso. Porque ellos alcanzaron a presentarse los dos, ¿Sí? ¿Uno contra el otro? sí, no, en un mismo programa.
¿Sí? Camilo decía, yo creí que estábamos en Sábado Felices y estamos en Teletón. En la Teletón, eso Es algo así y después con Parkinson y demás, pero eso sí, esas son las diferencias. Esas son las diferencias, ok, súper bien. ¿Usted qué consejo cree que le puede dar a los comediantes que están comenzando, sean humoristas, comediantes, todo está para mí en la misma bolsa, para ganarse Sábados Felices? No, ¿Qué secretos usted cree que existen para ganarse es que eso Sábados Felices? tiene unas variables ahí, porque uno no puede de pronto decir que es este perfil, es este estilo. Cada persona tiene su estilo y los contenidos a veces son los que hacen la diferencia. Pero yo siempre le digo a la gente que sea auténtico, que sea usted mismo, el que es. Okay. Porque uno a veces dice, no sabe que esto es mejor irse uno por este lado porque le conviene, así contradiga lo que él, para lo que es más talentoso. Entonces, no, tiene que ser auténtico uno y con eso ir. Y más bien dedicarle el tiempo de pensar en esas cosas a fortalecer ese talento y llenarlo. Yo tengo siempre el problema de los apuntes. Okay. O sea, porque ya casi que el personaje o la historia que tienen, o sea, el personaje ya se defiende solo. Entonces, y me pasa muchas veces que hay gente muy talentosa con pocos apuntes y hay gente con muchos apuntes y poco talentosa. Entonces, okay, equilibremos eso. Okay. Equilibremos eso. Yo siempre salvo a la persona que está ahí, mire, a quienes van con buen contenido. Sabe que eso lo podría hacer más inclinándose hacia esta parte, hacia un narrador o más hacia un gestor, bueno, lo que uno vea más dentro de acuerdo a la experiencia que se tiene. Súper bien. Me parece muy chévere que lo que ahorita estamos hablando fuera de cámara es que la vez pasada hablé con Lina y muy chévere porque como que analizan bien lo que hacen en los castings y todo eso, les dan consejos de cómo mejorar las rutinas, también cómo adaptarlas a lo que usted habla para que sea efectivo en televisión, porque dicen muchas cosas como, o sea, ya está la plataforma, usted puede verlo, va a haber cierta cantidad de gente, pero de usted depende qué impacto tiene en la gente, del comediante como tal, ¿sí? Entonces mucho como, no, pues, ¿para qué vamos? Y, o sea, hay gente que cree que se va a volver famosa solo por salir. Eso no es suficiente, o sea, tiene que ser constante, tiene que su material impactar lo suficiente y echar la culpa a los otros siempre hace la forma fácil de uno no aceptar los errores de uno. Entonces, yo creo que hay que ser como muy agradecidos con la plataforma porque sea como sea, o sea, el sueño de todos los comediantes en sus inicios y como va comenzando y en una etapa es participar en Sábado Felices. Y sea como sea, todos lo tienen como dentro del chip, como, hey, voy a trabajar porque yo quiero ver Sábado Felices. Todos se quieren ganar. El comediante que diga que no quiere ganar Sábado Felices, no le creo, ¿sí? Todos se quieren ganar Sábado Felices. Pues por la plata, por el reconocimiento y también por la experiencia. O sea, también salir en televisión es un check para muchos comediantes, ¿sí? O sea, eso me parece que ha sido súper importante para el desarrollo de todo lo que ha pasado en el stand-up, ¿sí? Para mí, uno de los personajes más importantes que pasó por los Sábados Felices fue Ibrahim Salem. Sí, señor. ¿Sí? ¿Usted qué opina de Ibrahim Salem? ¿Cómo lo vieron en esa época? No, lo que pasa es que eso ahí con el tema de Ibrahim, yo siempre he buscado que cuando uno apoya a una persona, de todas formas, es por él. Sí. Desde luego yo también busco contenido porque me interesa el programa. Claro. Entonces uno busca lo mejor. Sí. A veces hace unas sugerencias y la gente dice, no, es que me están fregando, o sea, yo no quiero porque eso, o sea, se quedan ahí en lo... Y yo digo, confía en lo suyo y quédese ahí, pero lo que pasa es que a veces estas cositas no sirven para acá. Sí. Es lo que estábamos hablando también ya dentro de la entrevista y fuera de cámaras, pero es eso lo que uno busca, el posicionamiento de las personas y de acuerdo a su talento que crezcan más. Yo nunca le digo a una persona no por fregarlo, porque me voy a tirar a este man y no quiero que triunfe, no, al contrario. Y la apertura mía siempre ha sido así. Y lo que habla Quique, de que uno le echa la culpa a las demás personas de que no pueda surgir y eso no ha sido ahorita, eso ha sido siempre. Okay. Y uno dice, no, a mí no me dejaron entrar al programa porque les daba miedo que yo los iba a desplazar a todos. Para mí, Ibrahim es uno de los mejores comediantes que hay acá, en el país, y la proyección internacional que tiene, su irreverencia, la forma, la puesta en escena, la forma de narrar, de contar las cosas, las pausas, todo eso, Ibrahim ha sido una persona, digamos, como
uno de los íconos, lo podemos llamar así, o por lo menos yo lo considero así, que ha sido difícil pues la continuidad aquí por muchas razones, que no viene al caso, pero sí, yo lo admiro mucho. Yo hablo con él seguido y hablamos de las oportunidades. Él quiere mucho Sábado Felices Sí, también. él quiere muchos Sábados Sí. Felices. Entonces, son cosas, digamos, fuera de lo normal, de parámetros que existen ahí, que no han permitido que él Sí, esté no, es creciendo. normal, es normal. O sea, pero a él le cambió la vida a Sábado Felices. O sea, sí, yo he visto comediantes que le han cambiado la vida a Sábado Felices, fue a él y a San Camilo Sánchez. Sí. O sea, que les ha cambiado la vida. Y tienen en común que tienen esa estrella. Ya de ahí en adelante ellos Y deciden fue cómo... muy inmediato, Sí. eso es volando. O sea, lo que fue Camilo, a mí me sorprendió mucho. Camilo, pues ahí, pero yo lo vi y ya dije, él va a seguir viniendo, va a estar. No, llegó y voló. Y lo mismo pasó con Efraín. Y Ibrahim, con ellos yo tuve la oportunidad de hacerles el casting con el que participaron. Pero a Ibrahim la recomendación fue de la gordita. La gordita, ahí Sí. hay un muchacho como de ascendencia árabe que tiene unas cosas muy chéveres. Claro. Sí, sí, yo me acuerdo, a mí Ibrahim me contó que fue la gorda Fabiola. Sí. Y la gorda Fabiola era una de las que uno veía en Terra, viendo comediantes, viendo cuenteros. Ella fue como muy ligada también un poquito al mundo de ese mundo Sí, underground sí. del stand-up. Sí. Entonces, es muy chévere, me pareció muy bacano. Sí, entonces el tema con Ibrahim es que, por ejemplo, a mí, yo le admiro su trabajo, pero a mí no me gustan cosas de contenidos de lo que hace él, pero a mí. Sí, claro. Entonces, por la fuerza, por, digamos, la irreverencia, pero eso es muy respetable. Sí, Eso claro, son no, es cosas que es que muy cuál relativo, maneja. es que la comedia es muy Sí, sí. relativa, sí. A mí hay etapas de Ibrahim que me han gustado mucho Sí. y hay etapas que no me gustan, Sí, sí, sí. pues no se los dice y todo eso, pero pues igual son pues, su desarrollo y su búsqueda artística Claro. que ellos tienen y todo eso. Pero un man como, digamos, ahorita hay una chica que se llama Rebeca, es una comediante, y son como casos muy puntuales que con 2 capítulos que sacaron de Get Up, de lo que hace Juan Peláez, Sí. en Boom Comedy Life, la chica con un capítulo de la logia con Get Up, la china ya está vendiendo boletas, ¿sí? O sea, pues prácticamente, pues entre comillas, como se volvió famosa, pero pues obviamente no es famosa, pero ya es reconocida y vende boletas y puede vivir del stand-up, ¿sí? Eso solo pasó en esa época con Ibrahim, que también estaba lo de Comediantes de la Noche, que era como solo lo de Comediantes de la Noche y estaban como metidos ahí, pero Sábados Felices siempre ha sido muy democrático y le ha abierto la puerta a todos. Vengan al casting, si lo hace bien y se adapta al formato, sí. lo va a hacer. Y eso me parece muy bacano, porque da la oportunidad. Ibrahim fue el primer comediante después de muchas generaciones de comediantes que llenó un teatro, ¿sí? Él solo, pero Sí. por la ayuda de Sábados Felices. Después él hizo lo de Comedy Central y todo eso, pero él no hubiera podido hacer Comedy Central si no se hubiera ganado la plata de Sábados Felices. O sea, Claro. Sábados Felices volvió famoso a Ibrahim y le dio una carrera a Ibrahim y a Camilo Sánchez también, porque es muy chistoso porque no sé si conozco un formato que se llama Con ánimo de ofender. Sí, ¿Sí? claro. Con ánimo de ofender cogió un impulso muy grande porque Camilo Sánchez se ganó Sábados Felices. Claro. Sí, o sea, trajo mucho público. Entonces, y con ánimo de ofender es muy importante para la historia del stand-up underground acá en Colombia. Entonces, y a lo último, termina siendo también gracias a Sábados Felices en muchos aspectos. Sí, sí, Lo mismo Ibrahim, sí. Sí, y es lo mismo, con ánimo de ofender era que la gente, "Uy, no, pero ¿cómo van?" Lo mismo, los clásicos del humor, ¿cómo van a tirar esta vaina con eso contenido, hermano? Es que a uno le da hasta pena ver. No, esa es una propuesta. Sí. Y es una propuesta interesante. Uno vea otra cosa si no quiere, pero eso es, yo siempre es hacia allá. No, si a mí no me gusta algo, pues simplemente no me gusta, pero no empezar a descalificar unas propuestas de esa naturaleza que son interesantes, si no son para mí, son para otras personas. Okay. Eso es. Sí, no, claro, traer un nuevo público, llegar a otro Claro. target de gente que quería otra cosa y encontraron su target, encontraron su público. Y yo quiero saber también qué opina, como, no sé, ¿usted qué opina, digamos, de algo como la pelota de letras? Ajá. ¿Le gustó la pelota de letras? Cuando lo vio, ¿le pareció diferente? ¿Le pareció que ya lo había visto? Porque creo que eso también es algo que impulsó mucho la comedia en Colombia. Claro, a pelota de letras, ahí aprendimos a manejar teatros, a saber que el teatro es un lugar donde confluyen muchas ideas, muchas personas, muchas propuestas, y una sola persona haciendo ese tema, haciendo el stand-up. Yo pienso que es la base de muchas cosas.
porque eso es hacer un resumen de unas costumbres de una época donde no existían las redes sociales tampoco, Exacto. pero existía una costumbre familiar y poner a hablar a las personas de un lenguaje común. O sea, cuando uno veía a Andrés López hablar de los temas, de los subtemas en la pelota de letras, uno escuchaba, veía, se reflejaba ya, se veía lo que ve en las personas, en la sociedad, en el barrio donde está. Ahí ese punto de partida para el desarrollo de la comedia fue muy, pero muy interesante. Entonces, Ok. yo pienso que eso es un hito en la comedia también para nosotros. Así como, por ejemplo, para el humor político lo fue Jaime Garzón, Claro. lo mismo para la comedia en general, para el estándar, lo que hizo Andrés López con Pelota de Letras. Sí, no, la Jaime Garzón ya, pues, ya es otra, Sí. ya es otro nivel, Sí, sí. ya es otro nivel. Eh, Después de eso, como que algo también como muy importante para la comedia, obviamente lo de Sábado Feliz es lo más importante que ha pasado, porque seguramente Andrés López vio Sábados Felices, o sea, Sí. seguro, sí, o sea, que Y vengan si a decir no, que no, y sí. si no, no lo vio, estuve de jurado. Bueno, imagínense. Eh, lo otro importante, no sé, pues es la competencia también de lo que Sí. se trabaja, que fue Comediantes de la Noche. ¿Ustedes qué opinaban de Comediantes de la Noche cuando apareció Comediantes de la Noche? ¿Sabe que con Comediantes de la Noche hay lo mismo? Incluso el gremio de las personas del humor como clásico. Ah, pero esos manes que... Es una vaina ahí de... O sea, yo a eso no le veo nada. Okay. Yo no veo en un sentido, no, pero eso es otra propuesta y es muy interesante en la medida en que posicionó a muchas personas Claro, de los íconos hoy también. sí, claro. Entonces, yo siempre la vi con eso y yo en la medida que tenía la oportunidad de ver, porque ahí encontraba uno opciones. Y las opciones son de las personas que se destacaron a partir de ahí y que hoy día están muy bien. Uno se encuentra y ellos son muy amigos nuestros. Digamos que lo de la crítica, entre comillas, del gremio, pues es Ya todo eso pasó por lo después y mismo. terminaron siendo Sí, amigos sí. todos. Okay. No, en el momento, En el incluso cuando momento estaba eran allá, porque amigos. allá había Asado Felices han ido también. Ahí estuvo Quevedo como invitado, ahí Ok, estuvo Alejandro Riaño, sí. ahí han estado Y en el Festival Internacional del Humor también en el estuvieron Festival restos, Internacional ¿cierto? del Humor, sí, entonces son manifestados. Y eso es un complemento, o sea, es ver otros estilos. Ok. Y yo creo que no son incompatibles, o sea, pueden ser compatibles. Sí, son compatibles, claro. Sí, claro, para el programa. Es que es un programa que no está cerrado como un formato, como decir, este es un noticiero que arranca con esto, con esto, con esto. No, al contrario, hay que dar una apertura. Ok. Y eso que hicieron en Comediantes de la Noche también ayuda a que la competencia se fortalezca, porque en la medida que haya competencia hay que empezar a ser más creativos, hay que empezar a tener más fortaleza. Claro. Y decía, como decía, y uno, ¿cómo puede competir con la competencia? Pues siendo mejor. Claro, Como decía el dueño de Servientrega, don Chucho Guerrero, a la competencia no hay que desearle el mal, hay que hacérselo. Y cuando uno le hace el daño, los dos van a crecer. Claro. Por eso las ferreterías están en una misma cuadra, en un mismo sector, ahí, entonces uno se va para allá y busca lo mejor. Lo mismo pasa con esto, de la competencia. Oiga, qué chévere de las ferreterías, está muy bien. Sí, sí. Claro. Es Sí, un gremio. yo también digo lo mismo, como que, o sea, absolutamente todos estamos jalando por el mismo lado. Claro. Y lo único que estamos haciendo es traer más gente a que vean humor, a que consuman humor. Claro, y es una industria y hay un público que lo necesita, Sí. que está ávido de escuchar todas esas cosas. Entonces, allá. Ahora, si yo con el mismo ejemplo de la ferretería digo, ¿sabe que yo me voy por la 172 con 11 arriba, por allá? Bueno, por decir una dirección, que no hay más ferreterías sino yo solo. Okay. Pues allá se aísla y no va a encontrar el entorno con toda la... Que lo hace crecer. Sí, claro, lo hace crecer y entre todos nos ayudamos a crecer, esa es la idea. Sí, yo creo que es un error que los comediantes crean que ellos tienen un público, los que ya tienen público. Porque ellos tienen un público que solo lo van a ver a ellos. No es absurdo, uno como público, pues uno quiere ver a este, Sí. y uno quiere ver a este, y uno quiere ver varios, porque pues, y de pronto uno le gusta y otro sí, no, pero la única forma de saber que no le gusta es viéndolos. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que entre más comediantes haya, van a tener más público y van a hacer que más todos crezcan, porque los últimos todos crecen. En YouTube, cuando uno tiene videos,
Sí, y uno ve muchos videos de comedia, YouTube el algoritmo le recomienda a otros comediantes. sí. Y muchas veces Fox News le puede jalar vistas a los de la culpa o viceversa, los de la culpa le jala vistas a Fox News y todo es como una interacción que todo el mundo está creando material y todo eso está creciendo. Entonces Claro. eso me parece súper bien y creo que es muy parecido al ejemplo que usted está diciendo. Sí, sí. Está súper bien. No, yo estoy muy contento de que usted estuviera acá. O sea, Listo, Quique. esto estuvo muy chévere, pero hay falta una pregunta, Ajá. que es la más chévere de esto. Dígame el once ideal, pero de sábados felices. Pero tiene que decir de sábados felices. No, no, pero ahí sí. Es que por sábado felices, como decía el Si Mocho, usted fuera el director técnico y tiene que hacer la convocatoria, tiene que elegir 11. Tiene que elegir 11. Todos han No. hecho la pregunta. es muy difícil porque yo tendría que combinar gente que ya no está y que no es común para nosotros. Y Como usted lo quiera hacer. porque, sí, Lo revivimos. yo lo hago por responderle la pregunta. Ok. Y espero no oír nada porque usted gastó todo este tiempo aquí para que yo le responda. Todo esto era para esa pregunta. Para llegar a esta pregunta. Y lo haría, digamos, aquí en una forma espontánea, pero pues se quedan muchas Sí, cosas se por le fuera. escaparía alguno que otro. Y si vamos a hablar de Sábado Felices, es que es la gente que ha pasado también por ahí. Sí, claro, Claro. como usted los quiera Claro. poner. Yo lo haría con suplentes, con 22, los convocaba a la selección 23. No, pero toca 11, Porque es pero que- no caben más. Porque es que yo encabezaría eso, por ejemplo, con... ¿Quién tapa? Diga yo. Yo era el arquero, pero Ya, no, diga. no. Un arquero suplente por allá en la tercera Y línea. eso es literal, porque lo Sí, que les sí. presté mi corazón era un equipo de fútbol. Ah, no, pero eso era ya literal. de la campaña. Sí, sí, sí. No, pero yo me quedaría con un humorista ahí, tapando, don Enrique Colavisa. Ok. Y va a haber mucha gente de la vieja guardia porque es que era humoristas integrales. Súper bien. Humoristas integrales. Entonces... ¿Uno eh, podría ver videos de él, digamos? Sí, ¿Existe? sí, Ok. existe, claro. Existe material de lo que quedó de Sábado Felices y una que otra cosa por allá de unas obras de teatro que él hizo obras con jeringa como SOS, como el Hollywood está loco, varias cositas que se hicieron en teatro que incluso ayudamos a escribir. Chévere, así Pero- aprendemos también. Y ahora, don Enrique era un intérprete de humor de verdad porque él era políglota. Ok. Políglota para el humor. O sea, Ok, ok, si ok. él hablaba como italiano, sacaba el lenguaje para el italiano. Y hablaba como polaco y como alemán y hacía la diferencia entre esos dos acentos. Ok. Entonces eso era verlo en un escenario, por ejemplo, don Enrique Colavisa. Sí. Pero es que a mí me queda tan complicado ponerme a fijar aquí en el Mocho Sánchez, un creativo, un repentista, solo superado, por ejemplo, por don Gediondo. Ok. Entonces, con don Gediondo, que es, en el repentismo, pues tal vez de los de Sábado Felices, el Mocho y don Gediondo. Pero también hay que ver la versatilidad, el logro, la proyección a nivel internacional de Peter Albeiro. Ok, claro que sí, obvio. Exacto, entonces ahí ya, Ahí van 3. ya nos están agotando, no, ya llevamos 4. Ah, porque Ya. metió también a Gediondo. Sí, claro. Ah, ok, listo, vale. Entonces ya se nos empiezan a agotar las plazas, ya estamos con el 40%. Los convocados. Sí. Entonces, también de las personas que pasan por ahí, Hassan, pues, o sea, estando en Sábado Felices, entonces uno tiene que mirar esas cosas, esos reconocimientos. Y, a ver, ya vamos con 5 personas ahí. Cinco. En este momento, por ejemplo, de las personas que están ahí, yo no dejaría por fuera al Mono Sánchez. Ok. Otro estilo, otras cosas, otros logros. Y a él sí le fue bien en Viña del Mar. otras visiones, de los poquitos. Yo le decía al Mono Sánchez, no, yo no me arriesgaría a ir a eso. Sí. No, hermano. Eso es un riesgo de verdad y Sí, es que es claro. concreto. Uno ve todos esos famosos que han llegado allá y han tenido esa dificultad. Sí, es bien complejo. Sí. Entonces, pero yo digamos, doy estos nombres porque es que para mí todas las personas todos los compañeros, todas las personas son importantes en la medida en que aportan desde un ángulo diferente. Claro. Por los personajes también alerta. Ok. Sí. Personajes y su historia, ya ahí lo que pasa es que hay unas combinaciones de otros factores que
pero digamos con lo concreto, con lo que son los humoristas. A ver, de que en este momento estamos hablando de 40 personas en el elenco. Ush. Y usted para sacar de 40 personas, cada uno teniendo un... Los que hay ahorita. Sí, los que hay Imagínate, y ahorita todos más los que han los que pasaron. estado. Entonces, yo, hay una persona que también fue, y yo lo tengo dentro de ese plus, que ustedes de pronto no lo recuerdan, no lo tienen, pero porque es el padre del humor político en Colombia, no solamente para Sábados Felices, sino en el país, Okay. que es Humberto Martínez Salcedo, y su personaje se llamaba Salustiano Tapias. Entonces usted ve una persona ahorita haciendo una selección y no los conoce, pero no pero conoce créame a que todos. la gente que está acá es fan Sí. de la comedia. Y, Sí. y por lo menos los dos que no conocemos, todos queremos ir a buscar quiénes son. Sí. O por lo menos de pronto mucha gente sí lo conozca. Pero No, yo sí. quiero llegar a buscar quiénes son ellos. Sí, hay que buscarlos a ellos porque de verdad, de pronto no hay abundante material, pero eso es como cuando dicen los abuelitos, yo vi jugar a Pelé, ese Claro. man sí jugaba, ese no es como ahorita, como bueno, lo que sea, Pero cualquier está personaje. perfecto. está Entonces perfecto. eso es. A él yo no lo dejaría por fuera por eso, porque aparte de eso era intérprete. Sí. Y entonces esa pluma de ese señor era impresionante, la creatividad se daba por ese lado. Y llevamos 6. Llevamos Nos 8. faltan- Llevamos 8, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, yo no dejaría por fuera también por Sábado Felices, no por Sábado Felices, a César Corredor. Ok. César Corredor. Lo que pasa es que últimamente has tenido un poco de desarrollo por muchas razones, pero sus personajes, y obviamente cuando Son uno icónicos. se transforma a otro, Barbarita, pero aparte de eso tiene un talento como intérprete de muchas cosas, y cantante, imitador, y muchas situaciones. Y ya no nos quedan sino poquitas plazas, 2. nos quedan poquitas plazas. Por ahí también han pasado quienes. Muestra, a ver, yo vi a Petralbeiro que iba haciendo un 10, un top 10 y se pegó una enredada a la crema. Precisamente le estaban haciendo que hicieran un top 10. Y lo mismo me pasa a mí. Sí, me Lo mismo imagino. me pasa a mí con los íconos de Sábado Felices. A ver, ¿a quién incluimos ahí? Obviamente no, y esa ya la pensaba dejar para último, pero vamos de una vez con eso, que es la gordita Fabiola. Ok. La gordita Fabiola, y está la gorda Fabiola pues en la cumbre, Sí. porque ella no solamente fue una persona que inspiró muchas cosas, Ok. que trabajó muchas cosas, sino su forma de ser, lo que le aportó a la comedia fue impresionante. Y en todos los medios, en televisión, en cine, en radio, lo que quiso hacer la gorda. Lindo. Y lo he dicho en muchos escenarios, para mí un humorista integral es el Loquillo. Ok, claro. Loquillo, no puede, o sea, y de esas personas que yo he dicho, se me queda por fuera la mayoría, entonces por eso, por contestarle la pregunta, y voy a quedar mal Muchas con gracias mucha por gente. contestarlo. No, yo sé que van a entender. o sea, van a entender. Y el otro personaje que también quiero mucho, por la misma, es el que considero uno de mis mejores libretistas. Yo tengo a cargo 7 libretistas para el programa, y el que considero el mejor libretista para mí, que es Polilla. Ok. Para mí, uno de los mejores libretistas, obviamente ahí todos son muy buenos. Todos son buenos, ¿no? Don Eso Heriberto, haría. don Heriberto, créame que Me fui muy demoré feliz. más en esta última parte que todo el tiempo. Fui muy feliz que usted estuviera acá, que pudiéramos hablar de comedia, que la gente pudiera ver cómo hablamos de comedia y todo lo que usted piensa. Y muchas gracias por todo lo que ha hecho en esta vida y por hacernos reír. Listo, y por Quique. hacernos enamorar de esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Kiki. Listo. Ahí estamos.